Buenas tardes, profesora. A continuación, mi grupo, conformado por Cristian Fernando Montaño y Julián Andrés Valenzuela, va a exponer acerca del informe y de los avances que hemos tenido hasta el momento. Bueno, nuestro trabajo se llama Estrategias Empresariales utilizadas en tiempos de COVID. Las estrategias que llevaron a cabo las empresas que se mantuvieron a flote durante tiempo llevan cierto patrón de acciones en las que sobresalieron frente a las demás. Debido a esto, se busca determinar aquellos hechos para construir una matriz DOFO y una matriz PEST, la cual ilustra las características internas y externas de las empresas en estas condiciones de emergencia sanitaria, las cuales pues sirvieron de gran ayuda para la toma de decisiones y para que estas empresas se mantuvieran a flote en esta situación. Tenemos como objetivos de nuestro análisis, tenemos el objetivo general, que es analizar las estrategias relacionadas con la permanencia en el mercado de empresas de ingeniería civil en San Juan de Pasto y los objetivos específicos. Tenemos dentro del informe que para la formulación de la encuesta se determinaron ciertos parámetros, los cuales ayudaron a encontrar la información necesaria para elaborar la matriz DOFA. Estos parámetros se encuentran a continuación. Los parámetros son el estado de la empresa previo al COVID-19, los empleados, los tiempos, los apoyos externos e internos, las repercusiones de la empresa y las estrategias usadas. Bueno, cada de estos ítems tiene su respectiva descripción, como los estados de la empresa, con lo que se busca presentar las condiciones externas e internas en las que se encontraba la empresa antes de la pandemia. Los empleados, este es un parámetro muy importante para todas las empresas y en los análisis de las estrategias, debido a que el personal de trabajo influye en la capacidad de la empresa de producir el producto o servicio que éste nos brinda. El tiempo, se tomó en cuenta el tiempo como factor relevante, ya que ayuda a representar de mejor manera la magnitud de los impactos, es decir, el tiempo en el que el COVID-19 tuvo mayor repercusión en las empresas. Y los apoyos externos e internos, se quiso analizar la calidad y el tipo de apoyos que recibió la empresa por entidades y tipo de apoyos internos que intervinieron de manera positiva. En las repercusiones de la empresa, estas son necesarias para comprender las afectaciones que tuvo la empresa y encontrar los puntos clave. Y por último, las estrategias usadas, que son las más necesarias y se puede decir que pues que cada empresa tuvo estrategias diferentes de que impactaron de forma positiva en la misma. Estas también son indispensables para encontrar ciertas constantes de gran ayuda en los planes de acción frente a estas eventualidades de la emergencia sanitaria. Dentro del análisis de resultados, pues ya tenemos los resultados que nos dio la encuesta. Las preguntas de la encuesta se las presenta en el informe. Aquí, en cuanto al análisis de resultados, tenemos, evaluándolos por cada ítem anteriormente mencionado, tenemos la vulnerabilidad de la empresa y la capacidad de la empresa frente al COVID. En esto evaluamos que la mayoría de las empresas se determinó que tenía un nivel de vulnerabilidad medio alto y que la capacidad de la empresa frente al COVID, 4 de las 6 empresas no se sentían en capacidad de afrontar una situación como la de emergencia sanitaria y solamente 2 se sentían en la capacidad de afrontarla. Dentro de los análisis de resultados también lo dividimos las 2 preguntas en cuanto a los empleados, 2 factores importantes, la deserción de los empleados y las actividades efectivas. Aquí evaluamos qué porcentajes de los empleados tuvieron una deserción y cuáles fueron las actividades que se usaron para mantener a la empresa en un estado de laboral activo. Con esto pudimos evidenciar que las empresas tuvieron una tendencia a mantener la mayoría de sus empleados y buscaron una deserción lo más baja posible. Y dentro de las actividades efectivas, que buscaron una flexibilidad de trabajo laboral y una rotación de turnos. Esto con el fin de seguir efectuando, efectuando el proceso laboral. Dentro del análisis del tiempo, preguntamos acerca de cuántos días se tuvo que hacer paros técnicos o cierres temporales y miramos que aquí ya existe una mayor variabilidad, que donde la mayoría estuvieron entre 2 y 6 meses, una empresa estuvo entre 15 a 30 días. Esto suponemos que fue una tendencia de que esta fue una de las empresas que sí estaba preparada y otras 2
que estuvieron más de 60 días, donde asumimos que estas fueron las empresas donde no se sentían en preparación para afrontar estas crisis. Luego, dentro de los mismos análisis de resultados, tenemos los apoyos externos y internos. Dentro de los apoyos externos, como las entidades del caso, tenemos que un 100% o en su totalidad no recibieron ningún tipo de apoyo, pero más sin embargo, sí recibieron apoyos internos a la empresa. Esto varió entre las acceso a créditos, también el préstamo de servicios o aplazamiento. Esto damos a entender que fue porque los bancos miraron una gran oportunidad de realizar eh, un proceso de préstamos y de otorgación de créditos a las empresas, ya que estas pasaban por un momento de crisis. Por último, por penúltimo, perdón, de los análisis de resultados, tenemos las repercusiones que hubo dentro de la empresa. En esto evaluamos pues las pérdidas que estuvieron dentro de los 6 primeros meses y las repercusiones en proveedores. Aquí tenemos que las pérdidas de estas empresas fueron mínimas, estuvieron entre el rango de 0 a 100 millones, y esto va de acuerdo a nuestras suposiciones, ya que entendemos que si hubiesen tenido pérdidas mayores, esto habría quitado el capital de la empresa y habría hecho de que ésta entre en quiebra. Y dentro de las repercusiones en proveedores, miramos que todas las empresas tuvieron un índice medio alto de repercusiones negativas a los proveedores, ya que estas o no contaban con los recursos necesarios o limitaron los recursos necesarios para tener un capital de fondo para que la empresa siguiera funcionando a futuro y perdurara. En cuanto a las estrategias utilizadas, tenemos en dos constructores, con el ingeniero Arturo Miranda, la conciliación laboral y la flexibilidad horaria. En Concresur, con el ingeniero Mario Benavides, decía que se prestó una especial atención en el flujo de la caja, todo esto para garantizar la seguridad de fondos, ¿no? Y para que se mantenga todo esto al margen de los gastos, en cuanto a proveedores y personal y todos los beneficios. En la otra empresa, con Civil Top, fue lo de garantizar el mantenimiento de personal de trabajo con los ajustes salariales. En Elite Way Construcciones fue lo del uso manual de escenarios de emergencia para un acordonamiento del personal de trabajo y también lo del reajuste del sueldo y la jornada laboral. En cuanto a Construnar, hubo cambios de horario y doble jornada. Y en los prensados SAS fue seguir trabajando con uso excesivo de la EPP. Siguiente. En cuanto a la construcción de la matriz DOFA, con los datos que habíamos recolectado y los análisis correspondientes, se procedió a hacer las construcciones de la matriz DOFA en relaciones a los puntos clave y comunes que presentaron las empresas. Para esto, pues, se vio necesario identificar tanto debilidades, las fortalezas, oportunidades y las amenazas. En cuanto a debilidades, obtuvimos que hubo carencia en el contenido de estrategias frente a las emergencias sanitarias. También la producción se miró afectada en relación a los proveedores, a razón de que no contaron con operaciones independientes en la materia o con algunos mecanismos enfocados a ella. Y también las herramientas brindadas por sus proveedores. También hubo una debilidad que fueron los lapsos, tiempos extensos en relación con la implementación de las acciones. También fallos en mantener una deserción de empleados mínima a relación de que no contaban con plan de fondos adecuado. En cuanto a las fortalezas, hubo una carencia, hubo acciones, mecanismos y estrategias de producción para mantener el estado laboral durante COVID. También hubo facilidad de interés en la adaptación al estado en que se encuentre el nicho de mercado, o en cuanto a fondo de capital suficiente para mantener producción en la empresa al momento de entrar en una emergencia sanitaria. Muchas gracias. Por último, tenemos el cronograma donde como se muestra a continuación, tenemos la mayoría de los objetivos tienen el estado de completado, mientras que el análisis de los datos PES ya están en progreso. Muchas gracias.